Corintios 3:18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria ¿de quién? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el molde perfecto, Padre. El molde perfecto, Señor Dios Todopoderoso, en el cual, Padre eterno, podemos volver a la imagen de Dios que en un principio, de manera original, santa y perfecta, Señor, tú estableciste para todos los seres vivientes, la raza humana, Padre. Señor, esta noche, Padre, encomendamos nuestra vida en tus manos, Padre, y te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que a través de tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón para recibir de ti, Señor, recibir de tu palabra y ser sustentados, Padre eterno, por tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. El tema de esta noche, amados hermanos, como es un tema para la familia, es el modelo de Cristo para la familia, o lo podemos también llamar el molde perfecto de Dios para la familia. Y dice la palabra del Señor, como acabamos de leer, versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Qué significa y de qué está hablando el apóstol Pablo al final del capítulo 3 cuando dice a cara descubierta? Porque durante todo el capítulo 3 se habla que la ley era como un velo que estaba en los ojos de los judíos para no poder contemplar la gloria de Dios, tal como Moisés se puso un velo en su rostro cuando vio la gloria de Dios, y cuando venía a hablar con las personas tenía que ponerse un velo para que no vieran el brillo de su rostro, y cuando iba a la presencia de Dios se quitaba dicho velo. Así también el apóstol Pablo le dice en el capítulo 3: la ley para ustedes es como un velo que no les deja ver la gloria de Cristo. Pero no solamente la ley, sino que también el pecado en la vida del ser humano no nos deja ver la gloria de Cristo. Porque dice en el capítulo 4, en el verso 3, ahí en pase una paginita de su página, y si lo tiene ahí cerca, versículo 3 del capítulo 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y por qué está encubierto? Porque está como con un velo puesto para los que se están perdiendo y van directamente a la condenación. Versículo 4 nos da la respuesta: en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo cegó. ¿El qué ha cegado? El entendimiento. ¿De quiénes? De los incrédulos. Tienen un velo, están cegados, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de ¿quién? De Cristo. ¿Y quién es Cristo? El cual es la imagen de Dios. Pero, amados hermanos, ahora en nosotros no hay tal velo, sino que el Señor mismo ha quitado ese velo, ha quitado esa ceguera que el enemigo había puesto en nuestros corazones, y ahora por obra del Espíritu Santo nosotros podemos contemplar la gloria de Cristo, como dice en el versículo 18 del capítulo 3. Todos, dice, mirando a cara descubierta, ya sin el velo del pecado, sin el velo de la ley, nosotros podemos como un espejo ver la gloria del Señor. Y al ver su gloria como el molde perfecto, dice la palabra del Señor que nosotros somos transformados
por su gloria. Por tanto, cada vez que venimos a la presencia del Señor, la palabra de Dios nos dice de que nosotros vamos siendo transformados por su gloria, para llegar en un momento, cuando la final trompeta suene o cuando nuestros ojos vean a Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Y esa es obra exclusiva de Dios. Porque en el versículo 16, si usted ve unos 2 versículos antes, dice en el versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor. ¿Quiénes son los que deben de convertirse al Señor? Aquellos que están ciegos por el enemigo. Todos los que el Señor nos ha convencido de pecado y nos hemos arrepentido y nos hemos convertido al Dios vivo, santo, nuestros ojos han sido iluminados. Pero cuando aquellos que ahora están en pecado, sin Cristo, en el mundo, sin Dios y sin esperanza, aquellos que están bajo condenación, cuando se convierta, ¿qué va a suceder con el velo que hay en sus ojos para no ver la imagen de Cristo como un espejo? El velo será quitado. ¿Y quién hace esa obra maravillosa? Versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El único que puede quitar la ceguera del hombre para que no vea la gloria de Cristo y se convenza y crea y se humille delante de Cristo para hacerlo Señor de su vida y confesarlo como Señor de su vida y reconocer y confiar su alma como el único Salvador, es el Espíritu Santo convenciendo al hombre cuando el Evangelio es predicado. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto si el tema es centrado en la familia? Porque si nosotros queremos tener una familia conforme al modelo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, si queremos verdaderamente tener una familia, establecer una familia en esta tierra bajo los parámetros espirituales de Dios, nosotros continuamente debemos estar siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Continuamente nosotros debemos de estar en la presencia de Dios. Nosotros debemos de usar el privilegio que tenemos de entrar al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro delante del Padre. Nosotros, para tener una vida verdaderamente victoriosa en nuestra familia, nosotros debemos usar el privilegio de ser hijos de Dios, de ser hijos de la luz, de exponernos a la presencia de Dios, para que conforme el Señor a cara descubierta de nuestros ojos, nuestra vida sea transformada de gloria en gloria en la imagen misma del Señor Jesucristo. O sea que si a algo nosotros nos debemos amoldar es al Señor. Si a alguien nosotros como padres, como madres, como hijos debemos imitar, es a Dios. Y las mismas escrituras lo dicen, porque si vamos al capítulo 5 de Efesios, vamos al capítulo 5 de Efesios, escuche lo que dice la palabra del Señor. Sed, dice, hay una coma, pues, ¿cómo dice? Imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es exactamente lo que hace la imagen de un espejo.
Un espejo es una imagen virtual que cuando yo me paro frente a él imita todos mis movimientos. Entonces nosotros, como un espejo en el cual el Señor se mira en nosotros, toda su obra, toda su gloria, todo lo que el Señor hace para su gloria, nosotros mismos debemos imitarlo para la gloria de él. La santidad del Señor debemos imitarla nosotros, apartarnos del pecado. Así como Dios está infinitamente apartado del pecado, nosotros debemos imitar a Dios siendo y estando apartado del pecado. Por supuesto, el atributo de Dios es un atributo perfecto en él, que él puede cumplirlo a su perfección, porque él es santo, santo, santo. Pero a nosotros nos llama a ser imitadores de él, imitadores de su santidad, porque en el momento mismo en el que el Señor nos crea a imagen y semejanza de él, él nos traslada atributos de parte de él, y uno de ellos es el atributo de su santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad significa apartado del mal. ¿Por qué Dios es santo? Porque en él no hay maldad, porque él está a una distancia infinita de la maldad. Entonces Dios a nosotros nos dice: sed santos porque yo soy santo. Un atributo que Dios nos comparte a nosotros. Él no nos ha compartido otro atributo, por ejemplo su eternidad, porque nosotros somos seres creados. O la aceidad, la autosuficiencia, que Él existe porque Él es Dios y no necesita nada para existir, pero nosotros sí lo necesitamos a Él para existir. Entonces nosotros imitamos a Dios en los atributos en los cuales Él ha compartido con nosotros, cuando nos crea a imagen y semejanza. Y un atributo principal es su santidad, apartarnos del mal. Otro atributo es su amor, porque nosotros también tenemos la capacidad de amar. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros llegar a imitar a Dios? Dejando que su gloria se refleje en nosotros, así como su gloria se reflejó en el rostro de Moisés. Dejando que Dios haga su obra en nosotros. Porque si Dios hace su obra en mí, papá, si Dios hace su obra en usted, mamá, si Dios, hijo, hace su obra en usted, usted va a ser un fiel imitador de Cristo. Como Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo estoy imitando a Cristo. Amados hermanos, el molde perfecto para nuestra familia es Cristo mismo. Y Dios nos está mandando a imitarlo a Él. Existen vicios los cuales pueden destruir la familia. Versículo 2 dice: pero fornicación y toda inmundicia. Pero fornicación, el sexo ilícito, corrompe las familias. Y no estamos hablando de llegar a consumar el acto de una relación sexual fuera del matrimonio, porque eso ya es el resultado de un largo proceso que comienza en el mal deseo del hombre y de la mujer. Eso es un proceso que ya sale a la luz. Es el resultado que sale a la luz de una mente llena de lascivia, de una mente llena de pornografía, de una mente llena de adulterio, de una mente que ve a otra mujer o otro hombre que no es su esposa y la desea. Entonces esos vicios rompen el molde de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si alguien es fiel, es el Señor Jesucristo. Si alguien es fiel, es Cristo. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable, fielmente inmutable a su palabra. Él no cambia. Él no deja de amarnos a nosotros.
Entonces hay vicios que rompen el molde de Dios, el molde de Cristo en mi vida, lo cual a mí no me deja ser un buen esposo o ser una buena esposa. Y el mal deseo lleno de lujuria de mi corazón puede hacer romper el molde de Dios y que yo deje de imitar a Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer y la codicia y la desee en su corazón, yo os digo que ya adulteró contra ella, ya adulteró con ella, perdón, ya le falló a su esposa. Entonces, si se dan cuenta, amados hermanos, como lo leímos en Efesios 3:18, el velo de nuestros ojos y de nuestro rostro ha sido quitado para exponernos a la gloria misma de Dios. Y la gloria misma del Señor Jesucristo a nosotros como un modelo perfecto nos va transformando día a día. ¿De qué manera usted puede sacar esas imperfecciones de la cual hemos hablado de la primera? Que es un pecado sexual que puede comenzar en su mente, exponiéndose a Cristo, exponiéndose a la gloria de Cristo. ¿Y quién le da gloria a Cristo? ¿Quién nos muestra la gloria de Cristo? Su palabra. ¿Quién glorifica al Hijo? El Espíritu Santo. Entonces nosotros, de la manera que podemos sacar esas imperfecciones que no nos hacen imitar a Dios en Cristo Jesús, ni ir bajo el modelo perfecto, es exponiéndonos cada día al Señor y dejando de lado las cosas, como la siguiente palabra dice: inmundicia. ¿Cuál es la inmundicia? Todo lo que del mundo me contamina. Todo lo de este sistema político, religioso, económico, a mí me contamina y no me permite ver la gloria de Cristo. Inmundicia, avaricia, el amor hacia el dinero. ¿Cuántos hemos dejado de lado el tiempo para nuestros hijos? Hijos han dejado el tiempo para sus padres que ya están ancianos, porque el negocio tiene que prosperar y tengo que ganar más riquezas, bajo la excusa que yo tengo que proveer el dinero a mi casa para que ellos coman. Sí, sus hijos, mis padres ancianos necesitan también esos bienes materiales, pero también necesitan el amor que Dios ha puesto en mi corazón para ser un padre, para ser una madre y para ser un hijo. El problema es que el corazón del hombre corrompido, que ya no se revela, ya no se refleja, en la imagen de Dios, ha comenzado a contaminar. Como cuando usted a un espejo le tira algo, ya la imagen queda distorsionada. Como cuando usted va en su carro o va en el microbús y de repente le cae algo, una suciedad a su carro, y lo que usted hace es poner los cricos y empaña más todo eso, distorsiona la imagen y no nos deja ver claramente la luz del día. El pecado distorsiona nuestra imagen y puede distorsionar la imagen y el molde de padre y de madre que el Señor ha establecido para tener una familia conforme a la voluntad de Dios. Pecados sexuales que inician incluso en nuestra mente, la avaricia, el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ni aun se nombra entre nosotros como conviene a santos. Versículo 4: ni palabras deshonestas. Dicen por ahí que hay palabras que pueden dañar más que los golpes. Hay palabras que usted puede darle a sus hijos que no vienen del Señor, sino que vienen de la amargura de su corazón, porque usted no está conectado con Cristo Jesús, que pueden dañar a sus hijos más que usted les dé un puñetazo. Hay palabras que pueden dañar más a su madre. Hijos adolescentes, si se encuentran aquí, pueden dañar más a sus padres por el simple hecho de la necedad que hay en nuestros corazones de querer ser independientes a ellos. Y debemos entender, como dice Proverbios, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho.
Amados jovencitos que se encuentran ustedes acá, ustedes también necesitan el molde de Cristo. Ustedes también lo necesitan. Necesitan ser transformados de gloria en gloria, como un espejo, viendo al Señor. Y si no han venido a Cristo Jesús, si lo único que tienen es una religión, porque nacieron en Iglesia Damasco, nacieron en el Evangelio, pero si su vida está de continuo más arraigada o inclinada hacia el pecado y a las cosas que le desagradan a Dios, que usted por conocerlas conforme a la palabra que se le ha sido dada desde niño, usted sabe que son malas, pero así como la ley ponía, como leímos anteriormente, un velo en los judíos, la ley solamente señalaba el pecado. Así exactamente usted está en este momento. La palabra que ha recibido de niño, a usted se le ha puesto como un velo que nada más le señala el pecado. Pero cuando usted se convierta al Señor, como dice 1 Corintios 3:16, ese velo le va a ser quitado. Así que, amado jovencito, yo veo muchos jóvenes acá. Si su vida está inclinada al pecado y no a vivir conforme a la imagen de Cristo, que es en la santidad, en el amor, agradándole a Él, y usted no desea a Cristo, usted necesita realmente, hoy urgentemente, arrepentirse de sus pecados, convertirse al Señor y dejar que la imagen de Cristo sea formada en usted para ser un buen hijo. Y lo mismo aplica para todos. Ni truanerías que no convienen, o sea, malos negocios, sino antes bien acciones de gracias. ¿De qué manera podemos imitar nosotros? Y podemos, y no solamente podemos, sino que debemos imitar a Cristo en Dios. En el antiguo pacto, porque el final del versículo 1 dice, versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2 dice al final, ofrenda y sacrificio ¿a quién? A Dios en olor fragante. En el Antiguo Testamento el olor fragante era el holocausto. ¿Qué era el holocausto? Era la ofrenda del todo quemada. Habían ofrendas que se tomaban partes del animal y se quemaban para Dios, pero otras partes se le daban a los sacerdotes para que las asaran y las comieran. Estaba escrito en la ley. Pero había una ofrenda, el holocausto, que completamente todo el animal, pero todo el animal, era quemado hasta ser reducido a cenizas. Todo era para Dios. Por eso dice la palabra que Cristo se ofreció como ofrenda en olor fragante, como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Cristo se ofreció todo para Dios. Él ofreció toda su sangre, todo su cuerpo, todo su bien, toda su santidad para cargar el pecado. Cristo se ofreció todo. Él se despojó de toda su gloria. Él le dio todo a Dios. El Cordero perfecto que se entregó y fue un olor tan agradable delante de Dios, que ahora cuando nosotros nos presentamos en su sangre, nosotros también somos agradables delante de la presencia de Dios, porque Él mismo nos abrió el camino hacia el Padre. Ahora bien, nosotros debemos imitar a Cristo en eso. Dar todo lo que somos y lo que tenemos para Dios. Ahí se va a quemar mi mente adúltera, mi mente fornicaria, mis pecados más ocultos, mi amor hacia el dinero, todas las cosas
corruptas que yo puedo tener en mí, cuando yo las entrego toda a Dios como un olor y un sacrificio agradable, como mi cuerpo al Señor presentado, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué debemos presentar? Todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, presentárselo delante de Dios. Cuando nosotros tengamos esa fe, esa certeza y ese nivel de ofrecimiento a Dios, declarándole a Él todo y no dejándole nada oculto, ni reteniendo nada para nosotros, aún los pecados que más pequeños que podamos amar y atesorar en nuestros corazones, Dios va a hacer una obra grande en nuestras vidas y nuestras vidas van a ser agradables delante de Él. Pero tiene que entregarlo así como Cristo lo entregó todo. Todo, hermanos. No se quede con nada. David temía tanto a Dios que le decía: líbrame aún de los pecados que me son aún más ocultos, aquellos que yo ni siquiera conozco. Eso significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Es algo que el hombre decide y se humilla delante de Dios. Y como David decía en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, ese Dios no lo rechaza. Amados hermanos, padres, madres, hijos, somos pecadores. Tenemos que reconocerlo. Somos imperfectos. Tenemos que reconocerlo. Batallamos en nuestra mente y en nuestro corazón con nuestros deseos. Cuando somos dominados por nuestros deseos, traemos muerte, traemos corrupción y traemos inestabilidad a nuestras familias. Ellos sufren las consecuencias. Yo sufro las consecuencias de mi pecado, pero también ellos sufren las consecuencias del pecado que yo acarreo. Y usted tómelo en cualquier ámbito, desde un padre borracho que maltrata a sus hijos, hasta un hombre que no descansa en Dios, ni se humilla bajo la poderosa mano de Dios en los afanes de su vida y da palabras incoherentes al amor que Dios le ha mandado a proyectar. Todos sufrimos las consecuencias del pecado y nuestra familia también. Pero la única manera en la que usted puede comenzar a ser amoldado por el Señor, agarrando el molde de Cristo Jesús, siendo transformado de gloria en gloria, es entregándole todo al Señor para su gloria. Entregándole todo al Señor, su trabajo, su vida, aún esos pecados con los cuales usted no puede. Es necesario que usted vaya, se humille, se arrodille delante del Señor, entregue esos pecados y le diga: Señor, hasta aquí, ya basta, ya no quiero vivir para ti. Moldéame, muéstrame tu gloria y hazme conforme a Cristo. Créame que Dios lo va a transformar. Dios lo va a transformar. Como dice Romanos 12:2, no os amoldéis, no os conforméis a este siglo. No tomen el molde de este mundo, sino dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere ir en la vía correcta con Dios? No se amolde al mundo, amóldese al Señor Jesús. Sencillo. Sencillo. Dice el capítulo 5, habla acerca, todo el capítulo 5 habla acerca de que nosotros debemos imitar a Cristo
imitar al Señor, imitar a Dios, porque solamente de esa manera nosotros vamos a encajar para Dios y vamos a vivir la buena voluntad de Dios. O sea, vamos a vivir verdaderamente en victoria. Pero sabe que el capítulo 5, Dios nos da los parámetros espirituales de cómo también nosotros podemos imitarle para tener familias conforme al modelo que Él estableció. No solamente habla de manera personal, también Dios tiene un modelo para la familia, un modelo con parámetros espirituales. Y como toda nuestra vida en victoria gira alrededor de Cristo, también nuestra familia debe girar alrededor de Cristo. Este es el último punto. Vamos al versículo 21. Si usted lee todo el capítulo 5 hasta el 21, se va a dar cuenta cómo Dios a través del apóstol Pablo y el Espíritu Santo nos habla acerca del modelo que debemos de vivir en Dios. Pero versículo 21 comienza a hablar acerca de la familia y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Escuche esto, está hablando padres. ¿Quién conforma la familia? Padres, hijos, madres. Tal vez alguna tía, abuela por ahí si la familia es extensa, pero la palabra clave es que todos nos debemos someter en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios a mí me asegura vivir una vida santa, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces a mí me ayuda esto a vivir quieta y reposadamente con mi familia. Someterme a mis padres, someterme como esposo a mi esposa, someterme como esposa a mi esposo, en el temor de Dios, a mí me asegura una vida estable. Dice el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vea qué tremendo esto, amados hermanos. ¿En qué sentido lo digo? El Señor manda a las esposas a sujetarse, a arraigarse, a ser un solo cuerpo con su esposo, así como así como la iglesia es el cuerpo de Cristo y está sujeta a Cristo. Ese nivel de sujeción, de amor, de compromiso, el Señor les demanda a las esposas. Porque ¿qué sucede si una esposa, si alguien no está pegado a la vid que es Jesucristo? No es de Él. ¿Qué pasa si alguien no obedece las palabras del Señor Jesucristo? No ama a Cristo. Porque el Señor Jesús dijo: vosotros, se me acaba de escapar, lo acabo de tener en la mente. El Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el que no ama al Señor Jesús no guarda sus mandamientos. El que no ama a Cristo no le obedece. El que no obedece no ama a Cristo. El que no está pegado a la vid que es Cristo no permanece en Él, y lo van a arrancar, se va a secar, se va a ir al suelo, se va a quemar. O sea que se va a perder y se va a condenar en el fuego eterno de la condenación eterna, porque no es de Cristo. O sea que el nivel de compromiso
que la iglesia tiene para ser un solo cuerpo en Cristo y estar sujeto a Cristo, ese mismo nivel el Señor le pide a las esposas que lo tengan con sus esposos. Porque sin Cristo no hay iglesia. Y con una esposa dividida, con una esposa apartada, con una esposa que lo único que une el vínculo matrimonial es porque duermen en la misma cama y viven bajo el mismo techo, pero no funge todas las características de una esposa que ama, respeta, obedece y es ayuda idónea, no está haciendo conforme a la voluntad de Dios para su vida como esposa. ¿Y qué es lo que degenera eso en la esposa? Lo degenera el pecado, hermanos. Lo degenera el pecado. Recordemos a Eva. Eva fue seducida por el fruto que Dios le había dicho que no comiera. Pero recuerde las palabras del enemigo hacia Eva. Le dijo: el día que tú comieres de eso, vas a ser como Dios. ¿Cuál fue la tentación para Eva? La tentación para Eva fue querer ser como Dios. ¿Podía llegar a ser igual que Dios Eva en el sentido de ser eterna y todopoderosa? No. ¿Por qué Eva quería ser como Dios? Porque Eva no quería estar sujeta a su marido. Porque Eva quería ser como Dios para estar sobre su marido. Cuando ella fue tomada de la costilla para ser amada y estar al mismo nivel que su marido, pero ella no quería estar al mismo nivel, ni que Adán fuera el que le enseñara a ella cómo se llamaba este animalito y cómo se llamaba este otro animalito, ni que Adán le enseñara a ella qué era lo que Dios había dicho. Ella quería ser como Dios, tanto que su deseo de ser como Dios era para desligarse de su marido. Tanto que si usted lee, por ejemplo, en una versión Nueva Traducción Viviente, o lo lee en otra versión, o se va incluso a la raíz, la palabra deseo no está hablando de nada sexual, que Adán iba a ser más fuerte que ella, y que el deseo de Adán de manera sexual iba a prevalecer sobre Eva. No estaba hablando nada de eso. Cuando le dice: tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti, el deseo de Eva era enseñorearse sobre Adán. Pero el deseo de Eva de querer enseñorearse sobre Adán iba a ser cumplido en su esposo. Ya no ella se iba a enseñorear de Adán, sino que Adán se iba a enseñorear, iba a estar sobre cabeza sobre Eva. Entonces, todo aquello, amadas hermanas, que a ustedes las aparta de reconocer la autoridad que Dios ha dado, de querer estar ligadas a sus esposos, de cumplir el rol de una mujer, de ser madre, esposa, cosas que hoy la sociedad y el enemigo ha querido distorsionar con el feminismo. El feminismo empodera a la mujer de tal manera que le hace ver que no necesita al hombre. Pero ese no es el plan de Dios, amadas hermanas. Eso es obra de Satanás. Eso es obra del enemigo. Tanto el machismo como el feminismo es obra del enemigo. Las dos cosas son obra del enemigo. Pero la manera en la que usted puede volver a cumplir el modelo de Dios para su vida, amadas hermanas, es que recuerde, así como la iglesia, como usted está unida a Cristo, la iglesia está unida a Cristo, así usted debe de estar unida a su esposo. Así como la iglesia ama a Cristo, obedece a Cristo, atiende a Cristo, sirve a Cristo, usted debe amar a su esposo, obedecer a su esposo, reconocer la autoridad de su esposo, atender a su esposo, servir a su esposo. Y si lo hace en amor, que es el vínculo perfecto, la situación en la familia va a comenzar a cambiar.
La situación en la familia puede y va a comenzar a cambiar. Pero ¿qué es lo que no nos hace ser y cumplir esto, más hermanas? Lo mismo que separa a la iglesia de Cristo es el pecado. Y cada quien sabe qué pecado tiene en su corazón. Puede ser orgullo, una mente desordenada, puede ser tantas cosas, pero vamos ahora con los maridos. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primer punto: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Póngase a pensar por un momento, ¿cómo es el amor de Cristo hacia la iglesia? Tanto que Él mismo se ofreció para venir a la cruz del Calvario, despojándose de toda su gloria, se humilló, murió, fue azotado, golpeado, cargó el pecado que Él no tenía, no conocía pecado. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Tanto fue el amor del Señor por aquellos que hoy vamos a ser su cuerpo. Tanto fue el amor del Señor que nosotros, estando manchados por el pecado, con su sangre preciosa nos ha lavado. Tanto fue el amor del Señor que nosotros mismos, siendo merecedores de la condenación misma, el Señor Jesús recibió la condenación por nosotros. Y el Señor nos manda a nosotros, esposos. Vea qué tarea más de verdad imposible en la carne, pero posible en el Señor. El Señor nos da de amar a nuestras esposas de esa manera. Que nos falla, perdonarlas, porque Cristo también nos perdonó a nosotros. Que comete errores, perdonarla, porque también Cristo a nosotros nos perdona nuestros errores. Que no le salen bien las cosas, que no me lava bien el pantalón, que no hace los frijoles como yo quiero. Atenderla y amarla, porque a pesar de nuestras imperfecciones, Cristo también nos ama a nosotros. Y no solamente eso, sino que dice la palabra del Señor, escuche esto, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué hizo el Señor Jesús en nosotros? A nosotros nos santificó, nos apartó del pecado. Amados hermanos, usted debe ser un sacerdote de Dios en su casa, el cual ministra la palabra del Señor para todos aquellos que le escuchen. Sus hijos y sus esposas teman al Señor. Usted debe modelar la palabra también, vivir en santidad y no generar en su esposa una actitud o un conflicto en el cual ella pueda caer en pecado. Vea la responsabilidad, amados hermanos, varones que estamos acá. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, tanto que se entregó y murió por ella, lo entregó todo. Varones, tenemos que entregarlo todo. Pero entreguemos todo primero al Señor y entonces vamos a poder entregar todo ese amor que el Señor va a poner en nuestros corazones cuando seamos transformados a su molde, para que nuestras esposas también lo reciban. Y la consecuencia es que eso a mí me va a llevar a estar en una relación con Dios de tal manera que la palabra va a ser prioridad en mi familia. Y así como Cristo me lavó a mí a través de la palabra,
Me lava. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no nace por la palabra, el que no es lavado por la palabra, por la predicación del Evangelio y por el Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Así también nuestra familia todos los días necesita el Evangelio, pero necesita que salga de su boca. Varones, que agarremos la palabra y seamos verdaderos sacerdotes en nuestra casa. Que nosotros seamos los que guiemos a Dios, a nuestros hijos y a nuestras esposas. Cuando la cabeza está fallando y el hombre no es cabeza y no cumple el rol de sacerdote, a su esposa le toca andar cumpliendo ese rol. Un rol que no le ha sido dada a ella. Pero cuando yo soy negligente, desde el punto de vista físico hasta el espiritual, desde no dar para mi casa, para que la casa se mantenga y ser un proveedor en mi casa, desde no dar la disciplina a mis hijos como el Señor y dejárselos en manos de mi esposa. Cuando soy negligente en la parte física, ella lo tiene que hacer, pero no ha sido conferido a ella. Pero con todo el amor ella lo va a intentar, y con la ayuda del Señor, créame que lo va a hacer, pero Dios a usted se lo va a demandar. Ahora pasemos al plano espiritual. ¿A quién manda a santificar? Así como Cristo santificó a su iglesia, también a nosotros el Señor nos da los medios espirituales, varones, para santificar a nuestra familia. La palabra, el Espíritu Santo, una vida conforme a la voluntad del Señor, que nosotros debemos modelarla, vivirla y guiar a mis hijos y a mi esposa, la santidad del Señor. Es una tarea tremenda, pero debemos de cumplirla por amor al Señor. Es una tarea tremenda que en mis facultades humanas yo no la voy a poder hacer, porque esto es espiritual. Esta tarea espiritual solo se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hombres, varones, a nosotros, así como Cristo santificó a su iglesia, a nosotros nos manda a que nuestra familia sea una familia santa para Dios. Y no es que yo lo voy a santificar porque yo no soy Cristo, pero sé y tengo los medios, porque el velo de mis ojos, como lo leímos allá en 2 Corintios 3:18, el velo de mis ojos a cara descubierta ha sido quitado y yo soy transformado de gloria en gloria como un espejo en Cristo Jesús. Terminemos. Versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si usted no ama a su esposa, quiere decir que usted ni siquiera usted mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. ¿Qué debo de hacer yo, esposo? Sustentar a mi familia y cuidarla. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estamos unidos a Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amados hermanos, hermanas, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Son una sola carne. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Amados hermanos, su esposa es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted atenta contra ella, desde cualquier medio que sea, usted está atentando contra el templo de Dios, y el que destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Amadas hermanas, su esposo es templo y morada del Espíritu Santo. Y la misma versión aplica. 32. Grande es este misterio. El matrimonio es un misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cito las palabras de Pastor Misael de la Campaña. Lo que una mujer necesita de parte de su esposo es ser amada. Y lo que un hombre demanda y necesita de parte de su esposa es ser respetado. ¿Quiere vivir una familia conforme a la voluntad del Señor? Aquí está el modelo. Tal vez yo en mis palabras no se lo puedo explicar, pero la multigracia del Señor hace que el Espíritu Santo a usted sí se la pueda explicar, hermanos. Vamos, estudiémosla y vivámosla. Oramos. Padre, gracias por este día. Gracias porque la familia, Padre eterno, es la primera institución que tú estableciste, Padre. Y tú la bendices, Señor. Padre eterno, gracias por la vida de mis hermanos, Padre. Señor, no somos perfectos, ni tenemos familias perfectas, Padre eterno. Pero podemos, Señor, mi Dios todopoderoso, vivir para tu gloria, Padre, en el momento que entregamos todo a ti, Señor. Porque tú eres el único que puedes transformar nuestra situación, Señor, sea cualquiera que sea. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos, Señor. Amén. Y nos quedamos hasta aquí 8:15, hermanos, porque ya empezó a tronar por ahí. Y hay refrigerio, dice. Bien, hermana y hermano, Señor me le bendiga en esta noche. Es así como hemos podido escuchar el consejo de Si la este palabra. mensaje habló a su corazón, Buen ejemplo, y quiero dirigirlo tengo en una tratar de oración para que usted echarme reciba a algo a mi Jesucristo bolsillo como también, su Señor y ¿verdad? Salvador. Hablóme la palabra a mi Padre vida. Celestial, Espero que haya hablado la suya también. en el poderoso De esta nombre de manera Jesús, vamos a dar vengo fin ante ti al culto de este para día, entregarte toda recordándole mi que hay vida. un pequeño refrigerio por ahí Quiero en la pedirte, salida. Señor, que No se vaya a perdones ir por mis este lado. pecados. Vamos a Yo te salir he por fallado, el pero en sector este momento te norponiente, entrego, puerta Señor, principal, todo mi para ser. disfrutar de ese refrigerio. Confieso Vamos que Jesús a dar el es el programa Señor para el y creo día firmemente en mi corazón martes 20 de que mayo del Dios 2025, resucitó a todas y Cristo de cuando el los Señor no haya muertos. venido, y Padre, estaríamos trabajando de la siguiente perdóname. manera. Pido En la que la apertura la dará un sangre de directivo, Jesús nos me va a dirigir la limpie de hermana todo Jenny pecado. Delino, el Fortaléceme clamor por la hermana para Ingrid de poder Fabián, el caminar desfile por en un el directivo, Evangelio. Lo pido las en el ofrendas nombre de por los Jesús. hermanos Gonzalo Si usted hizo esa Flamenco y su oración, esposa, la entonces participación musical usted ha por los recibido a hermanos de la Jesucristo como bendición su de Señor y Dios, Salvador. el consejo de la Le palabra invitamos por a que se labios de nuestro congregue en pastor, una iglesia de hermano sana Misael doctrina. Salas, Pero si usted en la decide vigilancia el hermano visitarnos, Noé le voy a dar Mendoza, nuestros en la horarios. puerta principal el El hermano Luis domingo nosotros nos Fabián, y reunimos nos va a a despedir un las directivo. 8:30 en la De esta manera mañana estaríamos y a las 3 de la trabajando tarde. el El martes martes a las 6:30, 20 de el mayo jueves a del las 3 de la 2025, tarde y a todas y las 7 cuando de el la Señor no noche. haya venido. El Nos sábado vamos a a despedir, y las para eso le 6:30. vamos a pedir a nuestro pastor Le que decimos nos desde ya, dirija en palabras de bienvenido. Que Dios le oración bendiga. para finalizar así el culto de esta noche. Buena palabra, buenos cantos hemos estado